Deontología de la psicología. Video resumen del documento de socialización del modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial. Docente Magíster María García. Estudiantes: Daniela Patricia Ambuludí Chamba, Kevin Alexander Barré Armijos, Viviana Fernanda Basantes Rueda, Guadalupe Elisa Chalán Morocho, María Alejandra Gile Romero, Alexandra Adreína González Delgado, Wilson Ariel Hurtado Zarango, Patricia Pilar Pinto Tufiño, Pierina Yesenia Segovia Mera y Norquia Nakira Zambrano Moreira. Hoy hablaremos sobre el modelo de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial, conociendo su importancia, su fundamento y cómo ha evolucionado la relación entre el profesional de salud y el paciente. Por ello es necesario comenzar revisando dos elementos esenciales, como son la comunicación y el consentimiento informado. Pues bien, la comunicación entre el paciente y el profesional de salud es una competencia fundamental dentro de la práctica asistencial, ya que no se trata nada más de transmitir datos médicos, sino de construir una relación basada en la confianza, respeto y la autonomía. Cuando un paciente recibe información clara y comprensible, aumenta su adherencia al tratamiento, mejora la comunicación y disminuye la posibilidad de posibles conflictos judiciales, ya que de hecho gran parte de los conflictos que se presentan son por falta de comunicación y no por la práctica médica en sí. En este contexto, el consentimiento informado se convierte en una herramienta clave, ya que este instrumento garantiza que el paciente reciba información suficiente, comprenda su situación de salud y pueda tomar decisiones autónomas sobre todo el proceso de atención. Además, formaliza los acuerdos entre el profesional de salud y el paciente, lo cual fortalece la relación terapéutica y promueve un trato digno y sobre todo respetuoso. En Ecuador, para poder estandarizar esta práctica, en el año 2016 se expidió un acuerdo ministerial, el cual establecía el modelo de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial, el cual se estableció que tiene que ser de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones de salud nacionales, y su objetivo es garantizar que el consentimiento informado no sea un simple documento formado, sino que este sea un proceso real, comunicativo, ético y orientado al bienestar del paciente, quien es el eje fundamental en toda esta práctica. Para comprender la importancia de este modelo, es necesario reconocer que históricamente la relación médico-paciente se estaba basada en el enfoque paternalista. En este modelo antiguo, el médico tomaba las decisiones sobre el paciente basándose en su criterio, ya que se consideraba que él sabía lo que era mejor para el paciente, mientras que el enfermo solamente se limitaba a obedecer y agradecer. Este tipo de relación dejaba de lado la autonomía y las preferencias del paciente. El paternalismo médico se sustentaba en la idea de que la enfermedad limitaba el juicio del paciente, y por lo tanto el profesional, por su formación y rol, tenía la autoridad moral de decidir por él. Sin embargo, hoy en día sabemos que la atención en salud debe centrarse en la autonomía, la participación activa del paciente y sobre todo el respeto a su dignidad. Bien, siguiendo con la intervención, yo estaré hablando acerca sobre la importancia del consentimiento informado en la práctica sanitaria, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Este concepto se basa en un modelo de atención que promueva la autonomía del paciente y la toma de decisiones compartidas. Voy a hablar un poco sobre el modelo autonómico. Actualmente la relación médico-paciente ha cambiado hacia un enfoque más autonomista. ¿Qué quiere decir esto? El profesional debe ofrecer competencia técnica, comprensión humana y respeto a la autonomía del paciente, ya sea él el que pueda decidir sobre lo que se quiere o lo que se va a hacer de acuerdo a su salud, y estos pues son sus derechos y se deben respetar. Las decisiones centradas en el paciente pues ya no se toman solo desde el enfoque médico, sino que también se consensúan los objetivos y los tratamientos mediante el diálogo y la participación de estas dos personas. En caso de conflicto se priorizan las preferencias del paciente dentro de los límites éticos. Definición del consentimiento informado. Pues bueno, el consentimiento informado es un proceso de comunicación mediante el cual el paciente rechaza, acepta o revoca la intervención de salud de forma voluntaria. No es solo un requisito legal, sino un ideal ético. Los beneficios y las condiciones de este pues favorece y fortalece la confianza, mejora la comprensión del paciente, también reduce conflictos. Para que este sea válido debe existir una información suficiente para el paciente, comprensión, libertad y capacidad para poder decidir. En conclusión, pues se podría decir que el consentimiento informado garantiza una atención más humana, ética y centrada en el paciente. Este modelo autonomista hace ver que las decisiones que se tomen pues sean siempre centradas en lo que el paciente quiere y ya no tanto en lo que el médico dicta.
El consentimiento informado es el componente esencial de la atención en salud, pero existen varios mitos que confunden su verdadero propósito. Uno de los más comunes es expresar que un buen profesional solo debe realizar bien los procedimientos técnicos, pero la realidad es que informar al paciente y respetar sus decisiones es también parte fundamental del deber profesional. Otro mito dice que únicamente importa que el formulario esté firmado. En realidad, el CL debe ser explicado por el profesional que realizará la intervención, porque este tiene la responsabilidad ética y legal de transmitir información clara, comprensible y completa. Algunas personas creen que el consentimiento informado es un invento legal que complica la práctica médica. Sin embargo, el concepto de CL forma parte de la estructura de las sociedades modernas donde las relaciones son verticales ni autoritarias. Es una herramienta que garantiza el respeto, la comunicación y la participación activa del paciente. También se piensa que el SL es simplemente obtener una firma, la verdadera que es el consentimiento informado. Es un proceso de diálogo continuo donde el formulario es solo un apoyo. Lo esencial es la intervención verbal en la cual el paciente entiende su situación, las alternativas y los posibles riesgos y beneficios. Otros mitos sostienen que el fundamento del CES es el único, la autonomía del paciente. En realidad, integra los 4 principios de la biótica: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El profesional aporta conocimientos técnicos y el paciente aporta sus valores y referencias. Construyen juntos la mejor decisión posible. Existen además la creencia errónea de que una vez iniciado un tratamiento, esto no puede suspenderse. Ética y jurídicamente, un paciente capaz puede revocar su conocimiento y rechazar terapias que consisten inadecuadas, y es obligatorio retirar el tratamiento inútiles o no deseados. Acuerdo Ministerial 5316 establece modelo de gestión del consentimiento informado en Ecuador. Su objetivo principal es garantizar el derecho de los pacientes a la autonomía, asegurando que reciben información clara antes de cualquier intervención. Este modelo es de observancia obligatoria para todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. El proceso no es un simple trámite administrativo, sino un ejercicio de libertad. El profesional de la salud responsable del procedimiento debe explicar el diagnóstico, los riesgos, los beneficios y las posibles consecuencias de no intervenir. El modelo distingue 2 tipos de riesgo. El mínimo, aquello que no altera la calidad de vida. Puede ser un examen físico o análisis de sangre. Aquí la información suele ser verbal. El riesgo mayor, las intervenciones con probabilidades significativas de afectar la integridad o causar incapacidades. En estos casos, el consentimiento debe ser escrito y firmado. Casos obligatorios. El registro escrito es obligatorio en cirugías mayores, radioterapias, quimioterapias, biopsias, pruebas de VIH, endoscopía y transfusiones de sangre. Un caso especial son los trasplantes de órganos de donantes vivos, que requieren un consentimiento notariado. En cuanto a menores de edad, el modelo establece reglas claras. A mayores de 12 años se le informa verbalmente con lenguaje sencillo, pero firman los padres. Los menores emancipados pueden firmar por sí mismos o por sus hijos. Si hay disputa entre representantes legales, el médico decidirá basándose siempre en el interés superior del paciente. En resumen, el acuerdo fortalece la relación médico-paciente y protege la dignidad humana. El modelo de gestión del consentimiento informado es una normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador vigente desde el 2016. Su objetivo es garantizar que los pacientes reciban información clara y comprensible antes de aceptar, rechazar o reservar un procedimiento de salud. Este modelo entiende el consentimiento informado como un proceso de comunicación, no solo como un documento basado en el respeto a la autonomía, la dignidad y los derechos del paciente. Incluye lineamiento para casos especiales como menores de edad,
pacientes terminales, personas con representación legal, así como situaciones de rechazo, revocación y emergencias. También regula el uso del consentimiento escrito en procedimientos de alto riesgo. Los formularios deben ser claros, adecuados a cada establecimiento y válidos por pacientes, comités de ética y autoridades médicas. Su cumplimiento es obligatorio en todo el sistema de salud y promueve una atención ética, humana y de calidad. Modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial. El consentimiento informado es el proceso de comunicación entre paciente y profesional de salud, donde se explican procedimientos, riesgos, beneficios, alternativas y consecuencias. En caso de riesgo mayor, siempre debe constar por escrito. ¿Cuáles son los principios claves? Es la autonomía del paciente, la capacidad para decidir, representación legal cuando corresponda y respeto a derechos en situaciones especiales. Dentro de esto está la emancipación, una emergencia, urgencia y sedación paliativa. Los tipos de riesgo que existen es mínimo y el mayor. El mínimo es el procedimiento rutinario con molestias leves. El mayor son intervenciones con probabilidad significativa de muerte, incapacidad o daño permanente. Esto ha tenido una evolución histórica, ya que era el principal el modelo paternalista. Era la decisión centrada solo en el médico y ha ido evolucionando hacia modelos participativos que reconocen la autonomía del paciente. Los modelos de relación clínica. El paternalista, el médico es el que decide por el paciente. El autónomo es el paciente, el cual decide pero con una información objetiva. Y el interpretativo es el médico que ayuda a aclarar valores y preferencias. La finalidad del modelo es garantizar decisiones compartidas, proteger derechos del paciente y fortalecer la relación médico-paciente mediante un consentimiento informado, permanente y gradual. Consentimiento informado por representación o delegación en adultos. Cuando un paciente adulto no tiene la capacidad de tomar decisiones, el consentimiento informado será por parte de un representante legal, tutor o curador. En el caso de que no exista el tutor o curador o que su representación esté en disputa legal, el médico o profesional de la salud deberá actuar en consideración a un interés superior o beneficio del paciente. Consentimiento informado en menores de edad. El consentimiento informado en menores de edad deberá ser siempre por parte de los padres, el representante legal, tutor o curador. En el caso de que no existan, al igual que el anterior, el profesional de la salud debe actuar por un interés superior o beneficio del paciente. Con hijos menores de edad, de padres menores de edad emancipados, estos podrán pedir el consentimiento informado sobre ellos y sobre sus hijos. En caso de padres menores de edad no emancipados, el consentimiento informado se lo dará a uno de los abuelos en cuya patria potestad viva. En niños o niñas y adolescentes mayores de 12 años,
Se les deberá explicar de manera verbal el procedimiento que se va a realizar, pero el consentimiento informado deberá ser por parte de uno de los padres, tutores o representantes legales. Para la elaboración de contenidos de consentimiento informado tenemos que sobre la base del modelo anexo a este documento se plantearán contenidos por parte de los profesionales. 2. Antes de su implementación, los formularios de consentimiento informado serán sometidos a una encuesta de validación de comprensión por parte del paciente. Luego serán analizados por un comité de ética asistencial para la salud. En casos de que no exista, será conformado uno según lo estipulado en un acuerdo ministerial 4889. Posterior a esto, 4. El director o médico en la instancia responsable de temas de calidad aprobará los contenidos de los formularios. Y 5. Los formularios de consentimiento informado que sean aprobados en cada establecimiento de salud podrán ser publicados en el sitio web institucional. Excepciones para el consentimiento informado suscrito. Hay situaciones en las que no se requiere un consentimiento informado, por ejemplo, en situaciones de emergencia, ante catástrofes, ante tratamientos exigidos por la ley pública, cuando hay algún riesgo para la salud social, por ejemplo, en el caso de pandemias, cuando hay la posibilidad de corregir alguna alteración que vaya contra la vida del paciente, como en los casos de intentos de suicidio, y también intervenciones que son de riesgo mínimo. ¿Cómo se hace la revisión del consentimiento informado? Cada 2 años los establecimientos de salud deben realizar esta revisión de los tipos de consentimiento informado que tienen para mejorar más que todo en el tema de la calidad. ¿Qué sucede cuando alguien rechaza un procedimiento? Pues el paciente está en su derecho de hacerlo, pero se le deben informar las alternativas que tiene, los beneficios, los riesgos y las limitaciones. ¿Cómo se hace el manejo de la información de pacientes con enfermedades terminales? El paciente tiene el derecho de no conocer, no recibir información sobre su caso terminal y más bien delegar a que otros familiares o personas puedan ser las que se informen sobre el diagnóstico actual. Por otra parte, cuando alguien se niega al firmar el consentimiento informado, debe haber siempre el médico que firme que el paciente no quiso aceptarlo y acompañado de un testigo. Cuando el paciente puede revocar el consentimiento informado, puede hacerlo en cualquier momento porque está en su derecho de hacerlo. Finalmente, ¿cómo es un modelo de consentimiento informado? Se basa en la siguiente estructura, que es de manera general. Primero debe tener el nombre del formulario, el nombre del establecimiento de salud pública o privada, la fecha, hora, la cédula, los nombres completos, el tipo de atención. El paciente está en su derecho de conocer los beneficios del procedimiento que va a recibir, los riesgos, las alternativas que tiene. Esto muchas veces no se cumple, más que todo en el ámbito de la psicología, que podría llegar a entenderse como algo más subjetivo. Sin embargo, está en los profesionales de la salud el ir avanzando hacia que el paciente tenga la posibilidad de conocer qué tipo de terapia se le va a aplicar, qué tipo de estrategias se van a usar para ir eliminando esta idea de que la terapia psicológica es como algo confesional, como una conversación entre amigos, pero no, podemos siempre ir un poco más allá para que nuestro trabajo pueda ser cada vez más profesional. El instructivo de llenado del consentimiento informado. En estas páginas se explica cómo debe completarse correctamente el formulario de consentimiento informado, asegurándose que el usuario conozca el proceso para que éste sea válido ética y legalmente. Se enfatiza que el profesional de salud debe explicar de manera clara, precisa, el procedimiento para que el paciente pueda comprender y también debe permitirle al usuario hacerle preguntas en cuanto a curiosidades acerca del procedimiento. El formulario debe incluir la aceptación del consentimiento informado o la negativa del consentimiento informado, que es cuando el paciente decide no aceptar el procedimiento aún conociendo las posibles consecuencias. En casos donde el paciente no pueda firmar por alguna incapacidad o por analfabetismo, se puede hacer por medio de representante legal o se puede dejar la huella digital. Si el paciente se niega a firmar el consentimiento informado, debe intervenir un testigo externo, dejando la constancia de la negatividad del usuario. Se resalta que el consentimiento informado no es solamente una firma, sino es un proceso de información, comprensión y decisión libre. La revocatoria del consentimiento informado es el derecho que tiene el paciente a revocar o a retirar su consentimiento en cualquier momento, siempre y cuando esta sea una decisión libre e informada, siempre y cuando también el profesional de salud le explique claramente cuáles son los riesgos al suspender el procedimiento y si también cuando la revocatoria quede documentada por escrito, es decir, con las firmas correspondientes.
Debe quedar en claro que esta revocatoria no se va a permitir si el procedimiento implica un riesgo vital inmediato para el paciente. La ficha de caracterización de la aplicación del modelo es un instrumento de control y evaluación que permite a los establecimientos de salud registrar la información sobre cómo se aplica un procedimiento informado, identificar el tipo de procedimiento, el nivel de riesgo, el responsable del proceso y el uso adecuado del formulario. Facilitar el seguimiento, la supervisión y la mejora continua del modelo dentro del sistema de salud. Por último, tenemos lo que es el flujograma del proceso de aplicación del consentimiento informado, que no es más que una forma visual del paso a paso del proceso que se ha llevado a cabo. Este va desde la identificación del procedimiento médico, la evaluación del nivel de riesgos, la provisión de la información del paciente, la toma de decisiones, es decir, aceptación, negatividad o revocatoria del consentimiento y hasta el registro de la historia clínica. El flujograma refuerza el consentimiento informado y nos demuestra que es un proceso dinámico, que está centrado en el respeto a la autonomía del paciente y en la responsabilidad ética del profesional de la salud.